Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Balp y él es mi compañero Jesús Díaz. ¿Qué tal, Dalia? Espero que disfruten este nuevo programa de la serie en el que hablaremos del patrimonio arquitectónico mexicano del siglo XX y el peligro en el que se encuentra. Iniciado el trazo de sus calles en 1902 durante el gobierno de Porfirio Díaz, la colonia Roma es una zona que reúne estilos arquitectónicos tan diversos como el Belle Époque, el Art Nouveau y el Art Déco de origen francés, con estilos árabes e italianos. Tras el terremoto de 1985, en el que se vinieron abajo numerosas construcciones, muchos de sus habitantes emigraron de ahí, pero durante las últimas décadas este enclave urbano ha tenido un gran resurgimiento. Con más de 1,800 inmuebles relevantes catalogados por el INBA, la colonia Roma ha sido declarada zona de monumentos artísticos. Pese a ello, dicho patrimonio arquitectónico se encuentra en peligro de extinción. Veamos por qué en el siguiente reportaje de David Aventura. Este tipo de escenas se repiten en cada cuadra de la colonia Roma, una de las zonas más ricas en cuanto a patrimonio artístico del siglo XX en el país, y cuyo valor patrimonial comienza a desaparecer. Perdemos a razón de 3 a 4 inmuebles catalogados por año por distintas causas. La presión por la redensificación de las delegaciones centrales, entre ellas de la colonia Roma, pone en franco desafío la preservación del patrimonio arquitectónico como lo conocemos hoy. Porque desde luego los usos de suelo que están permitidos hoy en materia de alturas y en materia de densificación son muy distintos a aquellos que originalmente dieron lugar a la traza. A esta presión inmobiliaria se suma la opacidad de las herramientas de protección, la desactualización de los ordenamientos legales vigentes y la descoordinación que existe entre las instancias encargadas de su protección, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Delegación Cuauhtémoc. El Instituto Nacional de Bellas Artes sanciona los proyectos desde la perspectiva arquitectónica, pero quien tiene las facultades y los atributos para sancionar los desarrollos, imponer las multas, sanciones y eventualmente clausuras es la delegación. De repente tienen autorizado un proyecto, como es en el caso de una casa que está aquí en Tonalá 120, esquina con Guanajuato, que el proyecto original que le presentaron a Bellas Artes pues es totalmente diferente a lo que está ahora, ¿no? Lo que esto ha provocado es que, en algunos casos, los inmuebles terminan siendo estacionamientos o lobbies de grandes edificios. La arquitectura es tridimensional y lo que estamos viendo ahora es protección exclusivamente de fachadas con desarrollo de inmuebles nuevos o de propuestas espaciales diferentes a las originales, donde solo hay únicamente una conservación de fachadismo. El caso de esta colonia histórica es apenas una pequeña muestra del grave problema que enfrenta la arquitectura del siglo XX en todo el país. Y a manera de sutil presagio, ya lo había apuntado Carlitos, el protagonista de la novela corta Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo eterno, porque hoy me enamoré de Mariana. Y esta historia justamente sucede en la colonia Roma, Jesús. Sí, y algo triste de este texto es ver cómo precisamente se está perdiendo el patrimonio arquitectónico de este tipo de colonias, que era muy rico. Sí, y habían las ganas de resguardarlo, de preservar. Y bueno, así como hay un esfuerzo por conservar las zonas arqueológicas a lo largo del territorio nacional, pues también debemos de poner toda nuestra atención en estos inmuebles, ¿no? Que también son una joya. Exacto, no solo, como bien lo apunta el reportaje, quedarse en la fachada y no remozar el edificio, sino de verdad destruirlo y dejar solamente la fachada, ¿no? No, hay que conservar todo, por favor. Ok, y para continuar hablando del patrimonio arquitectónico de México, vamos con nuestra compañera Janet Mérida.
Gracias, Dalia. Jesús, pues en esta ocasión he preparado una nota que revela algo que es muy propio de los mexicanos, los apodos, esa forma tan peculiar en la que nos referimos a alguien o a algo a partir de ingeniosas comparaciones. ¿Conocen ustedes algún edificio con apodo en la Ciudad de México? Aquí les dejamos algunos ejemplos. Pasamos por estos lugares casi todos los días. Se vuelven punto de encuentro o de referencia, pero curiosamente son más conocidos por sus apodos que por sus nombres reales y que albergan muchas veces cosas que ni siquiera nos imaginamos. La lavadora, el pantalón, la licuadora son solo algunos de ellos en la Ciudad de México. Los invito a que me acompañen a conocer un poquito más de estas construcciones del siglo XX. Muy cerquita del Metro General Anaya se encuentra el Centro Nacional de las Artes, que alberga dos construcciones muy particulares y una de ellas es la que se encuentra a mis espaldas. La construcción fue hecha por el arquitecto mexicano Luis Vicente Flores y está hecha principalmente de cristal y de metal, lo que permite el paso natural de la luz. Curiosamente, la parte que está junto a mí se ha ganado el nombre de La Licuadora, pero en realidad alberga las oficinas administrativas y la cafetería del lugar. El segundo de los edificios que ha sido rebautizado dentro del CENART es nada más y nada menos este en el que nos encontramos. Se trata de la Escuela Nacional de Arte Teatral, un edificio proyectado por el arquitecto Enrique Norten, pero que entre los estudiantes se ha ganado el nombre de El Chocorrol. Así que no lo piense más y visite alguno de estos espacios que sin duda tiene muchas sorpresas para nosotros. Para Confabulario Televisión, Janet Mérida. Los casos que mencioné son apenas algunos, pero seguramente todo el mundo sabe cuál es la suavicrema, que es la tristemente célebre estela de luz o la faja, apodo que le pusieron al Museo Soumaya. Si hay algo que nos queda muy claro es que seguramente ustedes conocen muchísimos más y no solamente en la Ciudad de México. A continuación iremos a un corte, pero antes les mostraremos imágenes que forman parte del rescate fotográfico del diario El Universal en su 100º aniversario. Veremos el proceso de construcción de emblemáticos complejos arquitectónicos del siglo XX como la Torre Latinoamericana, Ciudad Universitaria y la nueva Basílica de Guadalupe. Vamos a verlos. Estamos en Confabulario TV con una reflexión sobre el patrimonio arquitectónico mexicano del siglo XX y los peligros que afronta. Enseguida tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, editor de Suplemento de Cultura que aparece todos los domingos en El Universal. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás, Dalia? Pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y estamos sintiendo el rigor de perder ante nuestra vista gran parte del patrimonio arquitectónico del siglo XX en México. Tenemos ejemplos magníficos de lo que ha sido el desarrollo de la arquitectura en el país. Aquí en la Ciudad de México tenemos Ciudad Universitaria, Tlatelolco, la Colonia Roma, la Colonia Condesa, en fin, son parte de nuestra vida, son parte de nuestra historia, es nuestra cultura. Sin embargo, debido a intereses inmobiliarios estamos perdiéndolo. Tampoco las autoridades encargadas de hacer respetar este tipo de patrimonio están haciendo todo lo necesario para impedir que lo perdamos. Hay que decir también que las leyes patrimoniales tienen que ponerse al día. Está muy bien protegido el patrimonio del siglo XIX y hacia atrás. Sin embargo, el patrimonio del siglo XX debe de tener mayor protección. Esto tenemos que hacerlo de manera urgente si no queremos que alguien pronto escriba otra crónica de un patrimonio perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Es un tema muy interesante. Además, también la importancia de como ciudadanos, ¿no? De no dejar que esto siga creciendo y como ciudadanos responder ante este tipo de adversidad, ¿no? Sí, sin duda no hay que ser pasivos, ¿no? Nosotros vivimos en esta ciudad, vivimos en este país, vivimos ese patrimonio, vivimos en ese patrimonio y tenemos que comprometernos a protegerlo. Sí, justamente hay que, como dices, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
hay que conocer de una vez qué es lo que nos rodea, qué edificios son los que están a nuestro alrededor, conocer el valor, valorarlo y cuidarlo, ¿no? Justamente también, no solo la responsabilidad de las autoridades, pero también nosotros, de los ciudadanos, avisar si algo está fallando, se está cayendo, hay un graffiti, en fin, o sea, como que la responsabilidad creo que es de todos y pues muchas gracias. Gracias, Dalia. Julio. Gracias, Julio. Y si hay un espacio en esta urbe que literalmente ha resurgido de entre sus cenizas es Tlatelolco. Este sitio que paradójicamente en náhuatl significa en los montículos de arena, ha sobrevivido a la conquista española, a la matanza de estudiantes del 2 de octubre y a uno de los terremotos más cruentos de la historia de la Ciudad de México. El renacimiento de esta área urbana ha tenido que ver con la fidelidad al origen de un conjunto habitacional que se comenzó a edificar en 1960 y que hoy en día constituye una utopía rescatada por nuevas generaciones. En esta ocasión, la crónica fue realizada por ti, Jesús. Así es, Dalia. Tuve la oportunidad de recorrer y adentrarme en ese emblemático lugar. Espero les guste. Es una microurbe dentro de la ciudad. En los últimos años, una oleada de gente joven ha llegado a habitarla. Miguel González es uno de los que quieren reinventar el proyecto de Mario Pani y alejarlo del estigma del terremoto de 1985. El arquitecto de 34 años lleva 11 viviendo en Tlatelolco. Ha habitado 3 diferentes edificios. La vida en la unidad es bastante agradable. Tienes muchas áreas verdes con las cuales puedes utilizar para diferentes actividades. Los niños juegan diferentes deportes. Tienes centros culturales, tienes teatros, tienes alberca. Tienes también espacios de recreación para la tercera edad, mucho espacio para tus mascotas. El lugar se ha modificado con los golpes de realidad, como la matanza del 68 y el terremoto de 1985. A partir del 85 viene un proceso en el cual el temor, la inseguridad de la gente hacia los edificios, hacia su seguridad de patrimonio, decrece y muchos se van, rematan los departamentos, la unidad se queda despoblada. Aún así, los nuevos inquilinos creen en la utopía de sus inicios, dejan el temor a la alerta sísmica y toman los espacios. No es hasta finales de los 90s donde empieza a venir una nueva oleada de gente joven, gente que empieza a buscar una renta accesible o inclusive adquirir un departamento a precio accesible dentro de una zona totalmente céntrica, ¿no? En su idea original, Pani quiso adaptar el modernismo funcional del suizo Le Corbusier. La intención era que la arquitectura conectara con sus habitantes sin distinción. Con la llegada del Centro Cultural Universitario, nuevas plazas comerciales y, en especial, inquilinos jóvenes, Tlatelolco está viviendo un renacimiento. Si, como dice el poeta y ensayista Vicente Quirarte, la ciudad es un texto y todos contribuimos a escribirlo, da gusto ver cómo los ciudadanos y sobre todo las nuevas generaciones hacen suyos los espacios en que cotidianamente deletrean la vida. Y para hablar de la importancia que tiene la conservación del patrimonio arquitectónico, el día de hoy contamos con la presencia de una arquitecta mexicana fuera de serie. Vamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso, quienes platicarán con nuestra distinguida invitada. Gracias, Dalia. Pues antes que nada queremos agradecer la presencia en el estudio de la maestra Olga Oribe, expresidente de ICOMOS México. Olga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Janet. Gracias, Vicente. Gracias a todos ustedes. Estoy realmente honrada de estar aquí con ustedes y encantada de poder trabajar en esto. Arquitecta, estábamos viendo, ¿no?, en las piezas que ya vimos como parte del programa, la importancia, el juego que hay entre el ciudadano común y el patrimonio. Tendemos a pensar que no es una relación tan estrecha y sin embargo, pues estos ejemplos nos demuestran lo contrario. ¿Qué opina usted del asunto? Estamos convencidos que sin la participación de la sociedad civil es imposible proteger el patrimonio cultural. Realmente las instituciones no se pueden dar abasto, ni Bellas Artes, ni el INAH, ni UNESCO, ni ninguna otra institución puede realmente proteger el patrimonio cultural si no es la sociedad civil la que lo no solamente protege, sino avisa
cada vez que hay una agresión contra el patrimonio. Y justo ahorita que lo comenta, maestra, muchas veces ocurre no solo en la capital, sino en el interior de la República, que cuando hay una manifestación, lo primero que se ve afectado es este tipo de patrimonio. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué pasa en el ciudadano que agredimos este tipo de construcciones? Yo siento que es una falta de cultura extrema. Y eso tendríamos que hacerlo a partir del kinder, ni siquiera de las primarias. Tenemos que darles a nuestros niños ese orgullo por el patrimonio cultural de nuestro país, entender que si no les enseñamos que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo, que hay que quererlo, y hacer todo lo posible por no dañarlo, que podemos creer que los jóvenes ya más adelante, que están muy enojados y que tienen otras cosas que tienen que luchar y enseñar, no sea contra el patrimonio cultural. No hay más que educando a nuestros jóvenes. Existe en el Distrito Federal una materia, pero hasta secundaria, de patrimonio cultural, y eso no es suficiente. En los otros estados entiendo que no hay ni siquiera eso. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, esto de la apropiación por parte del ciudadano de ponerle apodo a los edificios? Ay, me encanta. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa apropiación precisamente, con que es una forma de sentirnos más cerca a ellos, de hacer bucólico algo que puede ser completamente extraño, porque realmente sí, para muchos de los jóvenes o para muchas de nosotros, esos edificios son inaccesibles, son para otras corporaciones y elementos, pero el hecho de acercarnos a ellos, de sentir que están más cerca de nosotros, porque pues es como de cuates, ¿no? El ponerles un apodo. Maestra, pues ¿qué le parece si hacemos un corte pequeño y más adelante regresamos para continuar hablando de este tema muy interesante? Claro que sí. Estamos en Confabulario TV con el tema Patrimonio Arquitectónico Mexicano del siglo XX y los peligros que enfrenta. En un momento regresamos. Estamos en Confabulario TV. ¿Y cuántas veces hemos transitado por Periférico Sur sin conocer la historia de las esculturas que admiramos a la altura de Ciudad Universitaria? Factores como la ignorancia, la falta de sensibilidad y el crecimiento desmesurado de la ciudad pueden ocasionar daños en el patrimonio escultórico de México íntimamente ligado a la arquitectura. Un tema que aborda el siguiente reportaje de Sonia Sierra. Las torres de satélite, la Ruta de la Amistad y el espacio escultórico son los mayores ejemplos de escultura moderna en México. Que la primera mitad del siglo XX, el gran arte fue la pintura, ¿no? Con los muralistas. Y a partir de los años 50 empieza un movimiento escultórico. Las torres de satélite son obra de Matías Geritz, Luis Barragán y Chucho Reyes. Las esculturas de la Ruta de la Amistad son 19 y se crearon en el marco de los Olímpicos. El espacio escultórico es obra de 6 artistas e integra arte y naturaleza. Junto con el espacio escultórico, las torres de satélite yo creo que son la otra escultura que es icónica, ¿no?, de este país. La Ruta de la Amistad fue uno de esos momentos también en donde Matías Geritz trabaja con la escultura en el paisaje. Y a mí lo que me llama la atención del espacio escultórico es que es muy original, es la única obra de land art en México y una de las pocas que existen en Latinoamérica. El crecimiento urbano y el desconocimiento atentan contra las esculturas. Ha habido luchas para cuidarlas, como la que demanda desmontar 4 pisos al edificio H de la UNAM
que alteró el espacio escultórico. El edificio, mientras se mantenga ahí, es un monumento a la arrogancia, a la soberbia, a la negligencia, digamos que es mala publicidad para la universidad. El Patronato Ruta de la Amistad, la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, Salvemos el Espacio Escultórico, son organizaciones que impulsan la defensa de las esculturas, pero otros limitan los espacios para el arte público. Regresamos a la segunda parte de esta entrevista y nos encontramos con la arquitecta Olga Oribe. Olga, muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias. Maestra Oribe, hay un tema que es importante, la viabilidad económica de los edificios y los proyectos. ¿Puede ser que el mismo edificio dé para su manutención? Sí, la verdad es que debieran ser autosuficientes. Hay muchísimos problemas, no alcanza el presupuesto en cuanto a las instituciones federales, o estatales o municipales, pero tampoco en propiedad privada. Hay un ejemplo muy claro, el Poliforum Siqueiros, que hace unos años tuvo una serie de problemas económicos y que realmente es la familia Suárez la que lo mantiene en pie, pero que tiene problemas muy, muy serios de manutención y de restauración en sí del propio edificio. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las construcciones que necesitan urgentemente atención en la Ciudad de México? ¿Hay algunas que considere que sí lo necesitan con urgencia esta atención? Uy, esa sí es una pregunta de muchísimos, miles de edificios que necesitan atención. Si estamos hablando de la colonia Roma, por ejemplo, hay una infinidad de edificios abandonados, otros que se están derrumbando. En el centro de la Ciudad de México, una lista que se hizo desde el 85 en peligros por demolición, están ahí esperando, algunos ocupados, otros no, que requieren urgentemente de atención. Y la verdad que la solución no es demolerlos, es simplemente encontrar la forma de buscar un financiamiento público y privado para hacer vivienda, para hacer comercios. Tenemos que pensar que el centro de la Ciudad de México, desde la salida de la ciudad universitaria hacia Ciudad Universitaria en 1952, se abandonaron muchos edificios, edificios de la universidad, edificios que servían de librerías, de fondas, de cafeterías, de vivienda para los mismos estudiantes. Y desde entonces hemos tenido muchos problemas. Ya ahorita la gran mayoría de los edificios están en manos de bodegueros, de personas que utilizan segundos y terceros pisos en bodegas, y lo que necesitamos es vivienda. Claro. Entonces, no les podría decir específicamente cuáles, sino muchísimos están en ese peligro. Pues bien, muchas gracias, maestra, por compartir sus opiniones, su experiencia con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Qué amables. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Olga Oribe por su valiosa participación en este programa. Y para los lectores interesados en el tema que hemos abordado hoy, les dejamos 2 recomendaciones bibliográficas que les pueden ser atractivas. El primero es Exterior, Ciudad Universitaria, toma 1, se filma, de Rafael Aviña, publicado por la UNAM. En ese libro se da cuenta de la fundación de Ciudad Universitaria y el vigoroso cambio que proyectó en su entorno, condición que la llevó a convertirse en un gran set cinematográfico que no solo fue aprovechado por estudiantes de cine mexicanos, sino también de algunos extranjeros. Nuestra segunda recomendación es Nueva Arquitectura Mexicana, Tendencias entre Siglos, de Gustavo López Padilla, editado por el sello Designio. Esta publicación presenta un estudio sobre la arquitectura mexicana que comprende los últimos 10 años del siglo XX y los primeros 10 del siglo XXI.
Profundiza en la actuación de los arquitectos mexicanos frente a la globalización, su trabajo más allá de las fronteras, el relevo generacional y los nuevos horizontes de la profesión. Sin duda, un libro de gran utilidad para los jóvenes que vale la pena acercarse. Con esto hemos llegado al final del programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Hasta pronto.